Bueno, siguiendo con la explicación del concepto de vector, ahora vamos a ver una operación muy importante que se llama multiplicación de un vector por un escalar, entendiendo el escalar como un número cualquiera. Entonces, concentremos nuestra atención en este vector A, que podríamos decir que tiene dirección X, tiene sentido positivo y su tamaño son 3 unidades. Ahí está caracterizado el vector. Cuando está escrito así como solo A, es que estamos asumiendo que el número que está escrito al lado de él es un 1. Resulta de que se da la situación donde aparece A, pero acompañado de un menos 1. Si vemos, el 1 no tiene por qué cambiar el tamaño de A. Multiplicarlo por un número tampoco tiene que cambiar su dirección, pero que aparezca un signo menos le va a cambiar su sentido. Por eso la representación de este vector es un vector que también tiene 3 unidades, está dirigido en el mismo eje X, pero en el sentido negativo. Que ahorita al lado de A le aparece un número 2. Ese número 2 sí va a alterar su tamaño. ¿Qué está diciendo? Necesito representar un vector que tenga el doble del tamaño. Si este señor tiene 3 unidades de tamaño, el 2A ¿cuánto debería tener? 6. Como el número no modifica la dirección, el vector debe seguir dirigiéndose en el eje X. Y como el número será positivo, pues entonces debe estar dirigido hacia el sentido positivo, tal cual como el A. Miremos entonces. Entonces 2A. Modificamos el tamaño. Ahora es 6 unidades. La dirección, eje X. El sentido. Este tenía sentido positivo. Este de acá debe conservar su sentido positivo. Ahora, en este caso aquí, me aparece es menos 2A. Significa que alteramos el tamaño de A para que fuera 2 veces, o sea que por eso el vector debe medir 6 unidades. Pero que aparezca el signo menos está cambiando su sentido. Ojo con un detalle. Para el caso del ejemplo utilizamos un vector que originalmente está dirigido en sentido positivo. Pero no quiere decir que cuando yo ponga un menos, entonces el vector tiene que ir dirigido hacia el sentido negativo. No. Se debe entender que el concepto es dirigido en el sentido contrario al original. Porque A podría haber estado dirigido hacia acá. Entonces menos A para donde tenía que estar dirigido, hacia el otro lado. Sentido contrario al original. Entonces el menos 2 nos muestra que es el sentido contrario al original A y 2 veces el tamaño. Ahora apreciemos este vector, un vector corto. ¿Por qué corto? Porque la representación es un fraccionario. Y recordemos que un número fraccionario significa que yo he cogido a la unidad, la he dividido en cierta cantidad de partes y he tomado cierta cantidad de partes. ¿Cómo interpreto un tercio? Que cogí el vector A original, lo partí en 3 pedazos, como dice el denominador, y me quedé con 1. Si este señor mide 3 unidades y lo parto en 3, pues cada tercera parte es una sola unidad. Por eso el vector mide una unidad apenas. Como el número es positivo, conservamos la misma dirección y sentido. Caso contrario acá vemos menos un tercio. Entonces, según la explicación anterior, el vector debe tener apenas una unidad de longitud, debe conservar la misma dirección X, pero el sentido tiene que ser el contrario al original A. Ahora vamos a ver una operación que ya involucra 2 vectores. Se llama multiplicación o producto escalar. Algunos autores lo llaman producto punto y representan su operación con un punto. Recordemos que en aritmética se acostumbramos de que uno representa la multiplicación con una X, los otros con un punto y es indiferente. Pero en la parte vectorial, representarlo con un punto significa que está teniendo un producto escalar que al final su resultado será un número, mientras en la multiplicación o producto vectorial el resultado será otro vector. Por eso hay que tener mucha atención en qué operación estamos hablando. Entonces, volviendo, tenemos la multiplicación o producto escalar. Tenemos 2 vectores cualquiera, un vector D y un vector E, ubicados en cualquier lugar del espacio, cada uno con su punto de inicio, su punto de finalización.
Por alguna razón precedente aplicamos lo que vimos en el video anterior y lo trasladamos hasta el origen. Cuando lo trasladamos hasta el origen a ambos vectores, pues coincidencialmente tienen que quedar unidos por la cola. Al quedar unidos por la cola, observamos que forman un ángulo que hemos llamado ángulo alfa. Entonces, a cada uno de ellos caractericémoslos, pues el vector E parecería estar horizontal, no necesariamente es eso, mide 3 unidades. Y tenemos un vector D que mide 1, 2, 3, 4 unidades, un vector más largo y dirigido con una cierta inclinación. Vemos unas líneas punteadas que siguen después de la cabeza de cada uno de estos vectores, y esas líneas, ¿cómo las llamamos? Línea de acción del vector D, línea de acción del vector E. ¿A qué se refiere la línea de acción? A una línea sobre la cual el vector se puede deslizar. Y si el vector se desliza sobre esa línea, va a causar el mismo efecto matemático mientras esté ubicado sobre ella. Lo mismo el E, si lo muevo de esta manera, conservando tamaño, dirección y sentido, su representación matemática será igual. O sea que podríamos imaginar que el vector D estaba por acá, y lo jalamos a través de esa línea de acción, lo trajimos aquí, y el vector E andaba por allá, y lo trajimos arrastrado y los unimos por la cola. Entonces, antes de lo que voy a decir, quiero que utilicen un poco su imaginación para recordar a aquellos albañiles viejos que cuando ustedes ven que está repellando una pared, el señor saca algo que parece un trompito metálico con una piolita, que lo llaman popularmente la plomada, y sirve para que esa persona la coloque junto a la pared y analice qué tanta distancia se separa la piola de la plomada con respecto a la pared, para la persona saber dónde le está sobrando repello, dónde le está faltando repello, o sea, los desniveles. Y ahí, ¿qué está analizando él? Viendo si se le forma un triángulo. ¿Cuál triángulo? Hagamos de cuenta que el señor albañil se para acá en la cabeza del vector D y suelta la plomada. Cuando él suelta la plomada con su piolita, entonces esa plomada, esa piola de la plomada va a formar un ángulo de 90 grados aquí. Ángulo de 90 grados con respecto a ¿qué? Con respecto a la línea de acción del vector E. Y entonces se va a formar un triángulo. Y al formarse ese triángulo, vamos a encontrar que la distancia que haya desde la cola del vector E hasta el punto donde pegó la plomada, la vamos a llamar proyección del vector D sobre la línea de acción del vector E. Este pedacito. Iremos que, curiosamente, este vector muy largo produce esta proyección muy corta. Ahora, hagamos de cuenta, o bueno, como ejemplo adicional podríamos decir, ¿qué tal si aquí colocáramos un foco de luz y ese vector D fuera un palito de escoba? Pues podríamos mirar en el piso cuánto es el tamaño de la sombra que produce ese palo tapando el foco de luz. Y ese tamaño de esa sombra sería la misma proyección. Simulemos ahora que me paro en la cabeza del punto E y el señor extiende su plomada, también formando un ángulo de 90 grados acá, y logra sacar este tramo. Y ese tramo lo vamos a llamar proyección del vector E sobre la línea de acción del vector D. Bueno, ahí vemos un jueguito geométrico. ¿Y cuál va a ser entonces la operación? Producto escalar. Entonces miremosla. D por E. Primero, el producto escalar es conmutativo, entonces podría ser D por E o E por D, da lo mismo. Lo representamos con un punto, y eso va a ser igual a ¿qué? Cuando en la representación de un vector lo encerramos entre barritas, nos referimos solo al tamaño de él. Entonces aquí yo estoy diciendo, la multiplicación escalar entre D y E es el tamaño del vector D por el tamaño del vector E por el coseno del ángulo que están formando entre los dos. El tamaño es un número, el tamaño de E también es un número, y el valor coseno de un ángulo determinado también es un número. Y a todos nos enseñaron en aritmética que el orden de los factores no altera el producto. Entonces yo puedo decirle, venga señor tamaño de E, hágase adelante, venga señor tamaño de D, hágase atrás. Los intercambiamos
Y resulta que pues, la operación sigue siendo la misma, pero E por el coseno del ángulo es el tamaño de la proyección de E sobre la línea de acción de D. Y D por el coseno del ángulo determinado va a ser el tamaño de la proyección de D sobre la línea de acción de E. Ahora, ¿qué es el coseno? Entonces, cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, recordemos que por definición, triángulo, figura de tres lados que se cierran entre sí. Y rectángulo, que tiene un ángulo recto. Ustedes miren que el ángulo recto se está formando entre la línea que mide B y la línea que mide A. Y entonces recordamos por allá del álgebra que nos dice que a este señor B y a este señor A los llamamos catetos y que a este señor C, que es el lado más largo, lo llamamos hipotenusa. Los catetos son los que forman el ángulo recto y la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. ¿Cómo es la relación entre las medidas de este triángulo? Se llama el teorema de Pitágoras y dice que la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si miramos el ángulo, elegimos como ángulo de referencia esta esquinita de acá. Ya estos catetos tienen un nombre especial. El lado más cercano al ángulo se llama cateto adyacente y el lado más lejano al ángulo se llama cateto opuesto. Entonces hay unos valores que cada triángulo tiene estimados, donde dependiendo del valor que está acá hay unas funciones que se llamarán funciones trigonométricas. Los compañeros de noveno apenas van entrando a ese tema y los compañeros de décimo lo tienen pues en pleno apogeo. Esas funciones se llaman funciones trigonométricas y son tres principalmente, pero nosotros acá solo vamos a utilizar dos. La primera, el seno de un ángulo. ¿Y qué es el seno? Es la relación entre la longitud del lado opuesto, que en este caso es B, sobre la longitud de la hipotenusa. O sea que el seno de un ángulo es B sobre C. Y cuando queremos mirar es la relación entre la longitud del lado adyacente y la longitud de la hipotenusa, entonces estamos hablando de la función coseno. Si este triángulo que está acá lo miramos aquí con el vector D, entonces podríamos decir que el tamaño del vector D es la hipotenusa, que esta línea punteada, la piola del señor con la plomada, es el lado opuesto y que este pedacito de acá es el lado adyacente. Por eso la multiplicación de D, o sea de hipotenusa, miremos, si la hipotenusa está aquí dividiendo, pasaría al otro lado del igual a multiplicar y eso me daría la longitud del lado adyacente. ¿Es cuánto mide este lado adyacente? Pues este lado adyacente tiene que medir D por el coseno del ángulo. D por el coseno del ángulo. Si lo viéramos en este otro triángulo aquí, entonces la hipotenusa es el vector E, esta línea punteada es el lado opuesto al ángulo y este pedazo de acá hasta acá es el lado adyacente. Y el lado adyacente, entonces vemos de nuevo acá que sería hipotenusa por coseno, o sea, la longitud del vector E por el coseno del ángulo alfa. Que eso aquí lo hemos llamado proyección de E sobre D. Bueno, pero resulta que me entregaron fueron los vectores basados en sus coordenadas de inicio y finalización y yo los trasladé. Ah, bueno, entonces, y yo tengo son puras coordenadas. ¿Qué me pongo a hacer que con coseno y que seno? Bueno, es muy sencillo. Si D, usted ya al trasladarlo quedó en punto de inicio 0, 0, 0 y en punto de finalización x1, y1, z1 como coordenadas cualquiera, y lo mismo con E, le quedó en punto de inicio 0, 0, 0 y en punto de finalización las coordenadas x2, y2 y z2, pues el producto escalar es multiplicar término a término y sumar los resultados. ¿Cómo así que término a término?
X con X, Y con Y y Z con Z, respetando los signos que cada uno de esas coordenadas tenga. Entonces miren cómo lo tengo representado acá. Producto escalar entre D y E va a ser igual a X1 por X2 más Y1 por Y2 más Z1 por Z2. Muchas gracias.